Tenemos un caso, Juan. Ahora no, Doris, estoy trabajando. ¿No ves que estoy ocupado? Es un caso literario. Caso literario. Le cuento. Llamó la sobrina de Víctor von Ferguntrop. Von Ferguntrop, el millonario. Sí. Acaba de morir. Ah, la flauta. Tenía 80 años, ningún hijo y era un excéntrico. Coleccionaba diamantes, alfombras persas y novelas policiales. Dejó toda su fortuna en una caja fuerte. Bonos, acciones, efectivo, joyas. Sus únicos herederos son 2 sobrinos que nacieron afuera. Von Ferguntrop nunca los quiso. Le parecían niños consentidos. Y no quería dejarles la fortuna servida en bandeja. Por eso se llevó a la tumba la combinación de la caja fuerte. Y apenas sí les dio unas pistas para que traten de averiguarla. Los puso a laburar de detectives. Ahora los 2 sobrinos se están matando por la herencia. El que primero dé con la combinación, el que sepa conducir la investigación, se queda con toda la torta. Perdón, con el dinero. La sobrina de von Ferguntrop nos contrató. ¿La rubia? Sí. Si le ayudamos a descifrar la clave, nos promete un porcentaje de la fortuna familiar. Ah, es justo. Está muy bien eso. Bueno, ¿qué pistas dejó este von Ferguntrop? No sé, parece un mensaje en clave. Para encontrar los 9 dígitos de la combinación, sigan los rastros de primos argentinos ahorcados en Palermo por Bermejo. Doris, investigue todo lo que pueda sobre los primos argentinos de estos herederos. Yo me voy a ocupar en investigar a este fanático del policial. Sí, señor. Usted lo pide, usted lo tiene. Algo me dice que en los gustos literarios de este hombre debe estar la clave del misterio. Víctor von Ferguntrop murió a los 80 años. Su juventud en los años 40 y 50 coincidió con la época de mayor auge del género policial en la Argentina, al menos en términos de producción y de consumo. Las colecciones de novelas policiales proliferaban. Séptimo Círculo, Serie Naranja, Club del Misterio, Evasión. Cada editorial tenía una colección de policiales. Se vendían tanto en las librerías como en los kioscos. Hoy solo se consiguen usados. Si no la mejor, la más popular era, sin dudas, la colección Rastros. La colección Rastros es un caso extraordinario. Publicada por una editorial muy popular en la Argentina, que fue editorial Acme, el primer número, esta biografía de Al Capone llamada Scarface, se publicó en 1944 y Rastros salió hasta el 77 con más de 600 títulos. Rastros, a diferencia del Séptimo Círculo, por ejemplo, publicaba sobre todo escritores norteamericanos contemporáneos. También publicó de todo, porque fueron 700 títulos, pero sobre todo norteamericanos contemporáneos. Y entre ellos, por primera vez publicó a Raymond Chandler, una colección de cuentos 5 asesinos, publicó Cosecha Roja de Dashiell Hammett y además numerosos autores argentinos. Hay 15 o 20 autores argentinos publicados entre los años 50, los años 60 y los años 70. Rastros fue absolutamente revolucionario para lo que era el mercado del policial en la Argentina de esos años. Un poco a veces la colección Rastros suele oponerse a otra colección que es el Séptimo Círculo, ¿no? Que comenzó a aparecer en el año 45 y hay como una especie así de contrapunto interesante entre las dos colecciones que
me parece que podemos replantear, ¿no? O sea, por un lado, una colección de origen culto ya desde su mismo nombre, que es, digamos, una especie de guiño para un lector que tiene competencia literaria, ¿no? Y por otro lado, bueno, una colección que apunta más al público, al lector común, ¿no? al que va al kiosco, que no pone el acento en los autores. O sea, en el caso del Séptimo Círculo sí, digamos, como que está en juego el nombre de autor, ¿no? En el caso de Rastros, por ejemplo, bueno, hay toda una cuestión casi de autores anónimos, en el sentido de que muchos de los autores que aparecen filmando las novelas son seudónimos. Pero si Ferguntrop era fanático del policial, no iba a leer solamente novelitas de kiosco. Seguro que tenía que consumir todo lo que se producía en la época. En aquellos años, el policial estaba en todas partes, no solo en las colecciones de libros. Estaba también en la radio, había detectives radiales como Peter Fox. Peter Fox lo sabía, escrito por Miguel de Calasanz, que después llegó al libro también. Y las revistas de interés general, como Leoplano, como Bea y Lea, incluían siempre cuentos policiales, y ni hablar del cine. El cine argentino, de fines de los 40 y comienzos de los 50, hizo varias adaptaciones de famosas novelas policiales, como La bestia debe morir, que adaptó Viñola y Barreto, o si no, Carlos Hugo Christensen, que hizo La muerte camina en la lluvia, con un texto adaptado de un clásico inglés por Alejandro Casona, o las versiones que hizo de William Irish, como No abras nunca esa puerta, o Si muriera antes de despertar. Esta es Apenas un delincuente, un clásico de 1949 dirigido por Hugo Fregonese, con un guión compartido con el periodista Chas de Cruz. El protagónico es de Jorge Salcedo, que es José Morán, un oscuro empleado que decide dar el golpe perfecto y estafar a sus empleadores. Claro, al principio anda todo bien, después se comienza a complicar. La película es muy, pero muy buena, y Fregonese, a partir de esto, hizo una larga carrera en Hollywood y en Europa. Trabajó para la Columbia y para muchos otros lugares. Sigan los rastros. Primos argentinos. Ahorcados en Palermo. Por Bermejo. Colorado el 34. Hola. Vas mal por ahí. JL. Tenés razón. Doris no encontró ningún primo argentino. Tampoco hay ahorcados en Palermo. Y ese Bermejo me parece que no existe. Tal vez tenés que darle una vuelta. Sí, darle una vuelta al asunto, ¿no? Una vuelta al papel.
Estas son las huellas. Es el logo de rastros. Esto es el logo de rastros. Son las huellas del logo de rastros. ¡Qué grande! Acá hay algo raro, pero ya sé a quién voy a consultar. Eugenio. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Gustazo viejo? verte. ¿Bien? Sacate eso y perdoná los chirridos. No, por Como acá favor. los muñecos en el museo se desplazan. A veces se escuchan estas cosas. Ay, ¿Qué Eugenio. tal? ¿Cómo te va? Te noto contristado. Y ando con un enigma. Ando con un enigma y vos me Que no podés es ayudar. existencial. ¿Eh? Que no es existencial. No. Es un enigma de índole policial, pero bueno, tiene que ver los pasos, literalmente, los pasos, las huellas, me traen a la colección Rastros. Y de rastros creo que Eugenio Zapietro es de los que más sabe, ¿no? No podemos los rastros levantarlos con yeso, porque los rastros reales de pisadas se levantan con yeso, ¿cierto? Después, No, bueno. ¿Y la colección, pero de la colección Rastros? Y la colección Rastros no, quedaban ahí, fue el logotipo que lo identificaba. Sí. Esta es la primera, ¿no? Esa es la primera, sí. Qué bárbaro. Scarface. Año 44. Año 44, sí. Este es el sueño de un ex vendedor de libros Ajá. que se llamó Amadeo Ajá. Bois, Sí. que en base a esto después hizo varias colecciones más, no policiales, sino de literatura general, de ese tiempo. Ajá. Es decir, década del 40 hasta década del 60. Eran libros, en general, las cosas que editaba Bois Sí. o Bois, eran libros populares, ¿no? Eran colecciones populares, ¿no? Esta era muy popular. Después tenía otra que era la colección Centauro, que mezclaba un poco la aventura. Rider Haggard, Ajá. Conan Doyle. Conan Ajá. Doyle con su única novela que yo le conozco, Sí. que es El Mundo Perdido. Ajá. Sí, la única no policial, digamos. La única no policial, no tiene otra. ¿Sí? Claro. Y mi ignorancia supina no lo lleva. Pero, y después una super colección, que era la contemporánea, donde traen la novedad Sí. de la sobrecubierta ilustrada, y las tapas no eran dibujadas. Era la época en que se compraba un libro, muchas veces, Sí, en base a la tapa. claro. En el caso de Rastros, las tapas fueron muy atractivas. Yo pienso, por ejemplo, que Séptimo Círculo es de la misma época, salen simultáneamente. Simultáneamente. Ahora, esta apela a recursos gráficos que Séptimo Círculo no. El concepto es totalmente distinto, ¿no? Claro, es el concepto de libro popular, que era lo que era la novela policial en el mundo. ¿En el mundo o en Estados Unidos? No te olvides que Sherlock Holmes nace en un semanario. Y nace en aquella cosa por entrega. Ahora, Eugenio, ¿esto iba al kiosco, iba a la librería? ¿A dónde iba? No, mira, como no se sabía cómo lo iba a absorber el público, Sí. que estaba desprevenido con esto. Sí. Primero, con el formato. Sí. Segundo, porque era esencialmente, específicamente policial. Sí. Se vendían a los dos lados. Además, como era una presentación bastante respetable, se seguía la hechura del libro de ese momento, Sí. tapa dura incluso, Sí. que después fue blanda, se vendía en ambos lados. Es decir, se vendía en los kioscos y se vendía en las librerías conocidas de Buenos Aires de ese momento. Claro. Entonces- Y eran baratos, era libro barato. Cada 15 días $1. Ajá. Eran $2 por mes esto. Ah, mira. $2 tenía 2 novelas de autores que vos desconocías, de una literatura policial que vos desconocías. O sea, que eran vos todos desconocías. yanquis nuevos en general. En general, En sí, mayoría. Sí. Y después se intercalaron argentinos también. Claro, y al principio también está Raffles, también hay algunos clásicos, pero no tanto. Pero la policial que tiene antes la novela Problema, que era la inglesa, y la novela de acción, que era la yankee. Claro. Acá conocimos la novela de acción. 6 años antes de Gallimard, que Gallimard le ponga serie negra al producto. Digamos que en Buenos Aires salió una colección de policiales 6 años antes antes que en Francia Porque saliera la recién- serie noir de Gallimard. Claro. Gallimard recién empieza a publicar los autores americanos, Jim Thompson
Al comienzo de los 50. Al comienzo de los 50. En el 50, justo. Claro, porque la colección Gallimard empieza un poco antes, pero los yanquis fuertes empiezan... ¿Con quién empieza? Con un autor que Rastros ya había en el 45. Peter Cheney. Claro, Peter Cheney, sí señor. 46. Ahora, en tu caso particular, hay como tres prácticas o como tres vocaciones que convergen. Por un lado, fuiste consumidor, lector de todo este tipo de cosas. Por un lado eso. Desde los 12 años. Después te dedicaste en algún momento a escribir, pero mientras tanto, fuiste policía. Fue tan imbricada la cosa, una cosa en otra, que no tuve crisis de identidad ninguna. Creo que eran consubstanciales. Mientras vos leías, y no solamente esto, leías de todo lo que podías acceder. ¿Qué teníamos en aquel tiempo? No hay televisión. Había cine y leer. Nada más. Entonces, te ibas formando y tu carácter de policía, con todo lo que había que estudiar, levantamiento de rastros, policía científica, lo que era un interrogatorio, no con un palo, sino el interrogatorio. Claro, que era un poco lo que hacía la novela inglesa. Sí. ¿No es cierto? Es decir, largos interrogatorios hasta que alguien se pisaba, como se hacía antes. Sí. Había una contradicción y bueno, ahí estaba la cosa. La cuestión, Eugenio, que... Sí, acá vamos tengo esa referencia a Rastro en este enigma que tengo que resolver. Bueno, supongo que si el caballero Sí. que se quería divertir antes de su transición Sí. a la muerte, Sí. era un poco también para burlarse de algo y para apelar a lo mejor algo que él había amado mucho, que era esta colección. Eugenio, voy a ir por ahí. Si eso te sirve, bárbaro. Y Seguro. nos tomaremos una bruta ginebra doble. Totalmente. Gracias, Eugenio. La colección Rastros era característica y pero muy original. No se parecía a nada de su tiempo. Sobre todo por las ilustraciones, muy fuertes, realistas y a todo color. Tanto las ilustraciones como el diseño de la colección se deben a un gran artista, un gran dibujante que se llamaba Pablo Pereira, el Indio Pereira, que fue el responsable de todos estos dibujos. Pero Pereira no solo hizo esta colección, hizo todas las otras colecciones de Acme. Por ejemplo, la colección Centauro de literatura general, donde salía Somerset Maugham, donde salía Rider Haggard y tantos autores. Sin embargo, probablemente lo que más recuerden todos es la colección dedicada a los niños y a los jóvenes, que fue Robin Hood. Ahí leímos a Salgari, a Stevenson, las chicas leyeron Mujercitas, leímos también a Dickens. Toda la aventura y toda la literatura para jóvenes y niños pasó por acá. ¿Y Juan, avanzamos en algo? Un poquito. Algo sabemos, que la palabra rastros se refiere a la colección Rastros, se refiere a los libros. Se refiere a eso. Y además no hay primos argentinos. Primos argentinos, usted no encontró ninguno. Que sí que está hablando de otra cosa. O sea, que las pistas no tienen ningún sentido literario. ¿Cómo? Literal, digo, literal. Las pistas no tienen ningún sentido literal. Dijo literario. Bueno, Juan, disculpe, cualquiera se equivoca en la vida. ¡Ya está! ¿Tiene la respuesta? ¿Tiene la respuesta? ¿Tiene la respuesta, Juan? ¿No tiene nada que hacer? Ayudarlo. Vaya, tengo que trabajar. Ah, bueno. Hola. Sí, señorita von Ferguntrop. ¿Cómo le va? Le habla Doris, sí, de la Agencia de Investigaciones Literarias. Sí. Tenemos un número para usted. Lo va a probar ahora, lo va a probar. Le canto. 10,
31, 07, 10, 9. ¡Ah, sí! ¡No! ¡Sí! La llamo en unos instantes. Hasta luego. ¿Cómo lo supo, Juan? ¿Cómo lo supo? Usted me dio la pista. ¿Yo? Ay, ¿qué dice? Cuando me dijo que este mensaje no había que tomarlo en forma literal, sino literaria. La respuesta estaba en la literatura, en los libros. No entiendo. Rastros, la colección Rastros, sabíamos. ¿Qué era primos, si no eran primos de carne y hueso? ¿Qué puede ser primos? No sé. Números primos, los números primos. Esos números raros, ¿eh? El 2, el 3, el 5, el 7, el 73, 79. Los que se pueden dividir nada más que por sí mismos y por uno. Sí. Los números primos de la colección Rastros. Todos tienen. El 5 Momento. es un número primo. Momento. Sí. Primos argentinos. ¿Por qué primos argentinos? Había que buscar los autores argentinos que hubieran publicado en la colección Rastros y hubieran salido en un número primo. Ahí está. No. ¿Y dónde teníamos la pista de los títulos? En las palabras de fondo. Ahorcados, Palermo y Bermejo. Número 103. Primo. El enigma de los tres ahorcados. Autor, Luis de la Puente, argentino. Número 107. Número primo. El crimen del lago de Palermo. Wilfrido E. Talamona, argentino. Número 109. Manchas en el río Bermejo. 109 de W.I. Eisen. No me diga nada, argentino. Exactamente. 103, 107, 109. Juan, lo felicito. Realmente usted es un genio. No, Doris, simplemente soy un lector atento. Seguro que ahora va a visitar a la rubia, ¿no? No, cóbrele usted a la rubia. Yo soy un lector atento de Chandler, así que sé que las rubias suelen ser fatales. En el centro de un coro de curiosos, dos caídos, uno ya muerto, totalmente desangrado. La camisa, que fue blanca rayada con franjas verdes, tiene manchones rojos en varias partes. Además, en el rostro, a la altura del ojo derecho, una araña extiende sus patas peludas. El otro respira con dificultad. Tiene un balazo en el vientre y se lo sostiene con ambas manos. W.I. Eisen. Manchas en el río Bermejo.
De este hombre debe estar la clave del misterio. Victor von Fergentrop murió a los 80 años. Su juventud en los años 40 y 50 coincidió con la época de mayor auge del género policial en la Argentina, al menos en términos de producción y de consumo. Las colecciones de novelas policiales proliferaban. Séptimo Círculo, Serie Naranja, Club del Misterio, Evasión. Cada editorial tenía una colección de policiales. Le parecían niños consentidos y no quería dejarles la fortuna servida en bandeja. Por eso se llevó a la tumba la combinación de la caja fuerte y apenas sí les dio unas pistas para que traten de averiguarla. Los puso a laburar de detectives. Ahora los dos sobrinos se están matando por la herencia. El que primero dé con la combinación, el que sepa conducir la investigación, se queda con toda la torta. Con el dinero. La sobrina de von Fergentrop nos contrató. ¿La rubia? Sí. Si la ayudamos a descifrar la clave, nos promete. Un porcentaje de la fortuna familiar. Ah, es justo, está muy bien eso. Bueno, ¿qué pistas dejó este von Fergentrop? No sé, parece un mensaje en clave. Para encontrar los 9 dígitos de la combinación, sigan los rastros de primos argentinos ahorcados en Palermo por Bermejo. Doris, investigue todo lo que pueda sobre los primos argentinos de estos herederos. Yo me voy a ocupar en investigar a este fanático del policial. Sí, señor. Usted lo pide, usted lo tiene. Algo me dice que los gustos literarios... Tenemos un caso, Juan. Ahora no, Doris, estoy trabajando. ¿No ve que estoy ocupado? Es un caso literario. Caso literario. Le cuento. Llamó la sobrina de Victor von Fergentrop. Von Fergentrop, el millonario. Sí. Acaba de morir. Ah, la flauta. Tenía 80 años, ningún hijo y era un excéntrico. Coleccionaba diamantes, alfombras persas y novelas policiales. Dejó toda su fortuna en una caja fuerte. Bonos, acciones, efectivo, joyas. Sus únicos herederos son 2 sobrinos que nacieron afuera. Von Fergentrop nunca los quiso.